Buenos días, querida Iglesia Bautista, Pueblo Nuevo. Pues una alegría poder estar con vosotros de nuevo, con vosotros y vosotras, para compartir algunos pensamientos de la palabra del Señor en este domingo de resurrección. Todos los domingos son de resurrección. Ha pasado el santo día de reposo, es el primer día de la semana. Ahora unas mujeres encuentran la tumba vacía. Jesucristo ha resucitado. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, vamos a Mateo, capítulo 27, y en los versículos comprendidos entre el 27 y el 50, dice la palabra del Señor que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y, tomando la caña, le golpearon en la cabeza, y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, Jesús no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de Jesús y decían: «¿A otros salvó? Pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Hasta aquí la porción de la escritura, de la palabra. La originalidad de nuestra fe surge de un disparate. El disparate de ver a Dios pender inerte de una cruz. Se trata de un auténtico escándalo, una burla para judíos y griegos, para hebreos y gentiles, de entonces y de hoy. Recordemos que el Evangelio de Cristo es locura para el mundo, pero poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús sabía que el Padre moraba en él. Conocía lo que iba a suceder. No dudó en el papel que le había asignado el Padre para desempeñar en esta tierra. ¿Somos capaces de asumir la figura de un Jesús que se somete al mismo trago amargo de tantos de sus hermanos menores en la humanidad? Preferimos quitarle hierro a la crucifixión, preferimos edulcorarla con el Jesús que caminó sobre las aguas, que realizó señales y milagros extraordinarios o que calmó la tempestad, ¿verdad que sí?
con aquella película de la Pasión de Gibson. Yo recuerdo que algún crítico decía que al ver la película pensaba que la sangre de la crucifixión de Jesús iba a saltar hasta el patio de butacas. Y es que con frecuencia, especialmente, claro, la Pinacoteca, nos ha presentado a Jesús clavado en la cruz como si hubiera salido de excursión y de repente le hubieran clavado en la cruz, así por las buenas. Nos cuesta trabajo aceptar la dureza de la crucifixión y por eso la edulcoramos con todas las demás acciones de Jesús. Jesús caminando sobre las aguas, repito, realizando extraordinarios milagros y señales, calmando la tempestad. Nuestro Antonio Machado, buen conocedor de la psicología humana, escribía así: no puedo cantar, no quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y nuestro León Felipe dice: hazme una cruz sencilla, carpintero, sencilla, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. ¿Con qué suavizamos nosotros el drama del Gólgota? ¿Qué añadimos? ¿Qué añadidos? ¿Qué ornamentos le ponemos? Nuestras propias dudas, nuestros temores, hacen tambalear nuestra fe. Jesús no buscó la cruz, pero tampoco rehúye la cruz. Él busca dar su vida. Los religiosos del momento, unidos al romano imperialista, lo que buscan es quitársela. Sabe Jesús que su comportamiento engendra rencores en unos y en otros, por cuanto no viene a reforzar las estructuras de poder, religiosas o seculares, sino a buscar al hombre, al ser humano, varón y mujer, cuya humanidad se ha perdido o debilitado sobremanera por el pecado. Los romanos temen insurrecciones. Eran frecuentes las insurrecciones por parte de los judíos, y el Sanedrín sospecha que el camino de Jesús, ese camino que él acaba de proclamar, puede poner fin a muchos de sus privilegios. Jesús también sabe esto, pero él no se aparta de su código, del mensaje del Evangelio, el Evangelio eterno, aunque ello suponga entregar su vida. Es una senda realmente oscura y llega a ser aterradora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La coherencia con su compromiso le lleva a Jesús a asumir un sufrimiento que no busca. Él no busca el sufrimiento, lo que busca es dar su vida, entregar su vida por nosotros. Y eso evidentemente acarrea sufrimiento. Porque si Jesús hubiera buscado el dolor, habría sido un enfermo mental. Pero el dolor le es impuesto. Seguramente en el corazón de Jesús resonarían las palabras del Salmo 23. Nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preguntémonos si buscamos nosotros la cercanía de la presencia de Dios en los momentos de aflicción, aunque seamos incapaces de vislumbrarlo. Porque en la cruz, bajo el disfraz de la encarnación, para la que nuestro Señor se ha desprendido de la gloria exterior de sus atributos divinos, no puede ser ya defendido, pues contemplamos a Jesús pasivo, sufriente, solo. La renuncia al poder y a la gloria divinas se hace patente. En la cruz ya no queda nada del glorioso Jesucristo. Ahora solo es un guiñapo de carne y sangre. Y junto a Jesús también está Dios crucificado. ¿Dónde están las manos del Creador de todos los universos,
de todos los ejércitos celestiales. El que moldeó al hombre tomando el barro de la tierra, el que entretejió nuestros órganos desde las entrañas maternas. Los brazos de Jesús no caen porque están clavados al madero. Sus manos están estériles, vacías, frías. Sus pies no pueden sostenerlo, no puede caminar porque sus pies también están clavados. Todo esto es el precio de haber levantado su tienda de campaña entre los hombres, una tienda de campaña de carne y hueso, renunciando a todas sus prerrogativas divinas para estar entre nosotros como uno de nosotros y así poder dar su vida por nosotros. Pero esta debilidad de Jesucristo no comienza en la cruz del Calvario. Recordemos que este Jesús es el que fue un niño recién nacido, a quien su madre lavó, le frotó su ombligo con sal y lo envolvió en pañales, a quien amamantó, durmió cantándole nanas, enseñó a andar y a valerse por sí mismo. Y otra vez vemos la grandeza de Dios a expensas de los hombres. Pero aunque esto también nos escandaliza, lo dulcificamos con el cariño y con el amor de su dulce madre, María de Nazaret. En aquel Belén, todos los protagonistas, ya sean sus padres, los pastores que cuidaban los rebaños, los hombres sabios que vinieron de Oriente, y después Simeón y Ana en el templo de Jerusalén, todos buscaban la sonrisa en el que veían la consolación de Israel y la salvación del mundo en una tierna criatura. La cruz es un tronco de madera sin desbastar que se clava en la espalda de Jesús, hecha una llaga por los muchos latigazos recibidos. Clavos de hierro de 20 centímetros sostienen el cuerpo de Jesús atravesando sus manos y sus pies. Una corona confeccionada de ramas de espino hincada en la frente corona su cabeza. Una soga de yute impedía que el peso del cuerpo desgarrara sus manos y sus pies y cayera de la cruz. Una lanza cortante desgarró su costado, entrando entre las costillas hasta llegar a los pulmones y el corazón. Una esponja empapada de vinagre refresca sus labios sangrantes y cuarteados. El Calvario es una pequeña loma. Algunos pues hemos tenido el privilegio de verla físicamente. Ahí está todavía. Pero Jesús la convierte en el monte más alto de la tierra, desde el momento en que allí es donde tuvo lugar su crucifixión. Jesús es simiente que muriendo ha multiplicado la vida. Y nosotros deberíamos preguntarnos si realmente nos interesan los frutos de la simiente de Dios sembrada en el mundo, o si vamos buscando cosecha en otros huertos, o si vivimos en solitario, indiferentes a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestro crecimiento personal está en relación estrecha a nuestro contacto con los demás. El sacrificio de Jesús, su coherencia con su mensaje, tiene su recompensa en la resurrección. Su cuerpo torturado se convierte en las manos del Padre y por el poder del Espíritu Santo en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo revestido con la luz divina. Esa luz divina que su carne ocultaba a los ojos de los hombres. Esa es la luz que se nos otorga para que podamos seguir el camino de Jesucristo. La luz que alumbra nuestro camino es luz que hemos de compartir con todos los demás viajeros de la vida, por cuanto se nos ha concedido el privilegio de saber que al final del camino hay un futuro de gloria. El mismo futuro de todos aquellos dispuestos a entregar su vida para dar vida. Por eso, pidámosle al Señor que no olvidemos
que su Hijo Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar y que su camino no fue precisamente una senda asfaltada, un camino suavizado, sino un camino pedregoso y muy duro. Que cuando lleguen los momentos difíciles seamos capaces de buscar la cercanía de su presencia, para que podamos aceptar nuestra incapacidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra finitud. Y mientras tanto, abramos nuestros ojos para recibir el colirio del Espíritu Santo, para ver a las personas que sufren a nuestro alrededor, para consolar y para servir de alguna utilidad. Que la sangre de Cristo riegue nuestra alma endurecida para que reverdezca y dé fruto de justicia que honren a Dios nuestro Señor. Y en este día hagamos memoria de la experiencia de aquellas mujeres que después de haber pasado el día de reposo, en el descanso, ellas esperando que pasara el día para ungir el cadáver de Jesús, y Jesús reposando en la tumba hasta que llegara el momento de la resurrección, esas mujeres al llegar a la tumba la encontraron vacía. Recibieron la buena nueva. Los mensajeros de Dios le dijeron: Jesucristo no está aquí, ha resucitado y va delante de vosotros. Y aquellas mujeres lo comunicaron a los demás apóstoles, a los demás discípulos del Señor. Luego se producirían varios encuentros del Señor con ellos. Nada menos que durante 40 días, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, los 40 días de la cuenta del Omer, desde la Pascua hasta Pentecostés, estuvo en esta tierra. Y como leemos en los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos da el testimonio de que en aquellos días Jesús, resucitado en esta tierra, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, hasta el día de la despedida temporal, no en Jerusalén signo de poder, sino en Betania, al otro lado del monte de los Olivos, donde estaba la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, donde él había pasado muchas tardes, muchos atardeceres y muchas noches de descanso en aquella casa amigable, amistosa, para después descender de nuevo a Jerusalén y continuar con su enseñanza. Allí en Betania sería esa despedida temporal. Reunió el Señor como a unos 500 hermanos y ante ellos fue alzado hasta que la nube, la Shekinah, la nube de la gloria de la presencia del Señor le envolvió y le ocultó de su vista. Podemos imaginar la cara de sorpresa, espanto, dolor, turbación de aquellos discípulos. Recibieron un mensaje de parte de Dios también. Los mensajeros del Señor dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, este mismo, como ha sido tomado, así volverá. Y esa es la esperanza bienaventurada. Aquel Jesús, Mesías sufriente, que dio su vida por ti, por mí, por todos en la cruz del Calvario, que efectivamente murió, que efectivamente fue resucitado de entre los muertos, que ascendió a la gloria del Padre, de donde había venido, ese mismo Jesús así volverá. Es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Preparémonos para el día del gran encuentro. Gracias, queridas hermanas y hermanos, por vuestra atención. Que tengáis un buen domingo de resurrección, a pesar de las limitaciones que nos son